Cuando la leyenda del baloncesto, Michael Jordan realiza una visita de rutina a una escuela, es testigo de algo inesperado. Una maestra dedicada alimenta en secreto con su propio almuerzo a un estudiante hambriento. Tras investigar más a fondo, descubre que la señorita Eleanor Winters gasta casi una cuarta parte de su modesto salario alimentando a estudiantes cuyas familias no pueden costear las comidas. Lo que comienza como una simple admiración se convierte en una misión personal cuando Jordan descubre una conexión impactante con este desinteresado maestro, un vínculo que se remonta a hace 30 años, a una promesa de infancia que hizo pero nunca cumplió. Ahora, está decidido a cumplir esa promesa de una manera que cambiará cientos de vidas para siempre. Pero primero, necesita comprender la profundidad del sacrificio de esta maestra y el de los niños cuyo futuro depende de ella. El estómago de Darius Wilson rugió tan fuerte que la chica sentada a su lado se giró para mirar. Rápidamente presionó su mano contra su estómago y miró su cuaderno de matemáticas. Sus mejillas ardían de vergüenza. «Lo siento», le susurró a Kesa, quien simplemente se encogió de hombros y volvió a sus problemas de división. Eran apenas las 10:30 de la mañana, pero Darius sentía como si hubiera un agujero dentro de él. No había comido desde el almuerzo en la escuela de ayer. Anoche hubo un pequeño tazón de cereal para la cena, pero papá parecía tan cansado que Darius dijo que no tenía hambre. Era una mentira, pero la mentira significaba que su padre también podía comer algo. «Darius, ¿puedes venir a resolver este problema por nosotros?» «Extrañar». Winter señaló la pizarra, donde había escrito 372-12. Normalmente, a Darius le encantaban las matemáticas. Los números tenían sentido cuando otras cosas no lo tenían. Pero hoy, el monstruo que gruñía en su estómago le hacía difícil pensar. Caminó lentamente hacia el frente del salón, tomó el marcador azul y miró fijamente el problema. «Puedes hacerlo, señorita», Winters dijo suavemente, «tal como lo practicamos». Darius asintió y comenzó a trabajar con los pasos. 12 cabe en 37 3 veces. 3 12 es 36. Resta 36 de 37 y obtienes 1. Baja el 2. 12 cabe en 12 una vez. La habitación empezó a girar un poco. Darius parpadeó con fuerza y agarró el marcador con más fuerza. «Darius, ¿te sientes bien?» La voz de la señorita. Los inviernos parecían distantes. «Estoy bien», dijo, pero el marcador se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. El ruido parecía especialmente fuerte en la habitación silenciosa. «Extrañar». Winters le puso una mano suave en el hombro. «¿Por qué no te tomas un descanso? Kesa puede terminar esto». Agradecido, Darius regresó a su asiento mientras Kesa se levantaba para tomar su lugar. «Extrañar». Winters se inclinó hacia su escritorio. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo, Darius?», preguntó en voz baja para que nadie más pudiera oírla. Se miró las manos. «El almuerzo de ayer». La cara de la señorita. Los inviernos no cambiaron, pero Darius vio algo brillar en sus ojos. No era compasión, lo cual odiaba, sino algo más. «Comprensión, quizás». «Necesito que me hagas un favor», dijo. «¿Puedes llevarle estos papeles a la señora Martínez en la oficina?». Ella le entregó una carpeta y una pequeña bolsa de papel que un momento antes no estaba allí. «No mires las pruebas», añadió guiñándole un ojo. Darío sabía que no había pruebas en la carpeta. Fue solo una excusa para sacarlo de la habitación por un minuto. Caminó por el pasillo vacío, sus pasos resonando en el desgastado suelo de linóleo. Cuando estuvo seguro de que nadie lo estaba viendo, miró dentro de la bolsa de papel un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, una manzana, un pequeño cartón de leche. Su estómago gruñó aún más fuerte al ver la comida. «Extrañar». Winters le había vuelto a dar su almuerzo. Ella había estado haciendo esto al menos una vez por semana desde que su padre perdió su trabajo en la fábrica hace 3 semanas. Darius sabía que debería sentirse mal por tomar la comida del maestro, pero en ese momento tenía demasiada hambre como para preocuparse. Entró al baño de chicos y rápidamente comió la mitad del sándwich, guardando el resto para más tarde. La mantequilla de maní se le pegó al paladar, pero era lo mejor que había probado jamás.
Mientras masticaba, sintió que el mareo desaparecía. Lo que Darius no sabía era que alguien estaba vigilando la puerta de la habitación cuando la señorita Winters le dio el almuerzo. Alguien alto, de hombros anchos y con una famosa sonrisa, que en ese momento no sonreía, sino que parecía pensativo y un poco triste. Cuando Darius regresó a la habitación, le colocó la carpeta a la señorita. Inviernos. Gracias, Darius, dijo ella. ¿Te sientes mejor ahora? Él asintió, y esta vez lo decía en serio. Mucho mejor. Muy bien. Ahora continuemos con nuestra lección. Extrañar. Winter se volvió hacia la clase, con voz fuerte y alegre mientras explicaba cómo comprobar las respuestas de la división usando la multiplicación. Nadie podría imaginarse que ella acababa de regalar su almuerzo o que había estado haciendo lo mismo con otros niños durante todo el año. Nadie adivinaría que su coche necesitaba reparaciones costosas que no podía afrontar o que su refrigerador en casa estaba casi tan vacío como el de Darius. Nadie sabría que ella había estado comprando comida extra con dinero que realmente no tenía, solo para tenerla en su mesa para días como hoy. Nadie excepto el hombre que estaba parado en el pasillo, que había venido a la escuela primaria Lakeside para una simple visita pero se había topado con algo inesperado. Michael Jordan observó al flaco niño regresar a su asiento con nueva energía. Observó cómo la maestra continuaba su lección sin perder el ritmo y decidió quedarse un poco más de lo que había planeado. A veces el pase más importante ocurre fuera de la cancha de baloncesto. Michael Jordan dio un paso atrás desde la puerta de la sala de estar antes de que alguien lo notara. No estaba previsto que apareciera hasta la asamblea escolar a las 11 alto m, pero había llegado temprano para tener una idea de la atmósfera en la escuela primaria Lakeside. Ahora estaba contento de haberlo hecho. El guardia de seguridad asignado para acompañarlo parecía nervioso. Señor Jordan, deberíamos ir a la oficina del director. La señorita Martínez lo está esperando. En un minuto, dijo Michael, con los ojos todavía puestos en la habitación. Háblame de esa profesora, la señorita Winters. Eleanor Winters. Lleva aquí unos 15 años. Los niños la adoran. Michael asintió pensativamente. Puedo ver por qué. Mientras caminaban hacia la oficina, notó el piso rayado y manchas de agua en algunas de las placas del techo. El edificio estaba limpio, pero se notaba su antigüedad. Los tablones de anuncios mostraban arte estudiantil y carteles motivacionales con bordes rizados colgaban en las paredes. Esta escuela estaba haciendo lo mejor que podía con recursos limitados. Dentro de la oficina del director, Gloria Martínez se levantó de su escritorio cuando Michael entró. Señor Jordan, es un honor tenerlo de visita en Lakeside. Ella le estrechó la mano con entusiasmo. Los niños están muy emocionados. Algunos no me creyeron cuando les dije que vendría. Michael sonrió. Estoy feliz de estar aquí. Estas visitas a las escuelas son importantes para mí. Hablaron sobre los planes de la asamblea. Michael hablaría con los estudiantes sobre la perseverancia, respondería algunas preguntas y tal vez lanzaría algunas canastas en la cancha después. Cosas estándar, pero su mente seguía volviendo al niño hambriento y al maestro que lo alimentaba. Me di cuenta de que uno de tus profesores venía por el camino, dijo con naturalidad. La señorita Winters, creo. El director Martínez sonrió. Eleanor es una de nuestras mejores estudiantes. Los estudiantes la adoran y sus calificaciones son siempre impresionantes a pesar de los desafíos que enfrentan muchos de ellos. ¿Desafíos? La sonrisa del director se desvaneció levemente. Este no es un distrito rico, señor Jordan. Muchas de nuestras familias luchan para llegar a fin de mes. Hemos tenido recortes presupuestarios durante 3 años consecutivos. El año pasado, tuvimos que eliminar nuestro programa de desayuno gratuito. Michael frunció el ceño. Eso es duro. Sí, algunos niños llegan a la escuela con hambre, y eso afecta a todo, a la concentración, al comportamiento, al aprendizaje. Nuestros profesores hacen lo que pueden. La señorita Winters parece estar haciendo bastante, dijo Michael con cuidado. El director Martínez le dirigió una mirada significativa. ¿Qué quieres decir? La sexta darle comida a un estudiante antes. El director suspiró. Eso suena muy propio de Eleanor.
siempre va más allá. Dudó un momento y luego agregó, ha tenido ofertas de mejores distritos, lugares que pagan más, tienen instalaciones más nuevas, pero no se irá de la Queside. Ella dice que estos niños la necesitan. Sonó una campana y el sonido de los niños moviéndose por los pasillos llenó el aire. Esa es la campana de la asamblea, dijo el director Martínez. ¿Estás listo para conocer a tus fans? Michael asintió, pero parte de su mente todavía estaba pensando en la señorita Winters y el niño hambriento. El gimnasio estalló en aplausos cuando entró Michael Jordan. 400 estudiantes, desde el jardín de infantes hasta sexto grado, gritaron de emoción. Muchos llevaban camisetas de los Bulls o ropa roja y negra en honor a la visita. Michael sonrió y saludó, genuinamente conmovido por su entusiasmo. No importa cuántas veces hiciera estas apariciones, la alegría pura en los rostros de los niños nunca perdió su encanto. Se dio cuenta de la señorita. Se acerca el invierno. El niño hambriento, Darío, como lo había oído llamar al maestro, parecía más enérgico ahora. Se extraña a sí misma. Winter se situó detrás de sus estudiantes, asegurándose de que estuvieran sentados correctamente en las gradas. Era más joven de lo que Michael había pensado inicialmente, quizá de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en una cola de caballo ordenada y gafas que se le resbalaban por la nariz. El director Martínez lo presentó con grandes elogios y luego Michael tomó el micrófono. Buenos días, escuela primaria La Queside. Los niños aplaudieron nuevamente. Estoy aquí hoy para hablar de algo importante, creer en uno mismo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Compartió historias de su carrera en el baloncesto, como lo eliminaron del equipo de su escuela secundaria, como perdió partidos y se enfrentó a críticos que decían que no podía llevar a un equipo a un campeonato. Los estudiantes escucharon con los ojos muy abiertos. La diferencia entre lo bueno y lo grande no es el talento, les dijo. Lo importante es lo duro que estás dispuesto a trabajar cuando nadie te ve. Lo importante es lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles. Miró a la señorita Inviernos al decir esto. Ella lo observó atentamente, asintiendo ligeramente ante sus palabras. Y ahora, ¿quién tiene alguna pregunta para mí? Michael preguntó. Decenas de manos se levantaron. Llamó a una niña que estaba en la primera fila. ¿Aún practicas baloncesto todos los días? Por supuesto, respondió. Nunca se es demasiado bueno para no practicar. Señaló a un niño que llevaba una gorra de los Bulls. ¿Qué altura tienes exactamente? Michael se rió. Mido 193 metros, pero conozco a muchos jugadores de baloncesto que no son altos. El corazón importa más que la altura. Surgieron más preguntas. ¿Quién era su rival más duro? ¿Se ponía nervioso antes de los partidos importantes? ¿Era cierto que tenía 1000 pares de zapatos? Luego llamó a Darío, cuya mano había sido levantada pacientemente. ¿Alguna vez has sentido ganas de rendirte? El niño preguntó con calma. El gimnasio quedó en silencio. No era la típica pregunta que hacían los niños. Michael miró directamente a Darius. Sí, muchas veces, pero encontré gente que creyó en mí, profesores, entrenadores, familia. Me ayudaron a creer en mí misma. Darius asintió con seriedad, como si absorbiera esta respuesta profundamente en sus huesos. Después de la asamblea, Michael demostró algunos movimientos de baloncesto en el gimnasio, dejando que los estudiantes intentaran defenderlo. Sus risas llenaron la sala mientras él realizaba mates teatrales y dejaba que algunos de los estudiantes mayores le robaran el balón. Durante todo ese tiempo, siguió notando a la señorita Winters, como animaba a todos los estudiantes por igual, como le pasaba una barra de granola a una niña que parecía cansada, como varios niños se acercaban instintivamente a ella, como si su presencia los hiciera sentir seguros. Cuando los estudiantes finalmente se fueron a sus aulas, Michael se acercó nuevamente al director Martínez. Me gustaría saber más sobre las necesidades de su escuela, dijo, particularmente sobre el programa de desayuno que tuvieron que recortar. Los ojos del director se abrieron ligeramente. Michael Jordan había llegado a la escuela primaria La Queside con la intención de inspirar a los niños. Ahora se preguntaba si podía hacer algo más.
Después de la asamblea, mientras los estudiantes regresaban a sus aulas, Michael le preguntó al director Martínez si podía ver más de la escuela. Por supuesto que sería un honor para nosotros, dijo ella, claramente sorprendida por su interés. La mayoría de los visitantes famosos tienen prisa por marcharse después de sus discursos. Michael se encogió de hombros. No tengo prisa hoy. Caminaron por pasillos llenos de arte estudiantil y pasaron por aulas donde los profesores reanudaron rápidamente sus lecciones. Michael notó que muchos de los niños se parecían a Darius, delgados, con ropa que había visto días mejores, pero aún comprometidos, levantando las manos y participando, a pesar de los desafíos que enfrentaban fuera de los muros de la escuela. ¿Tu cafetería? ¿Puedo verla?, Michael preguntó, recordando lo que había dicho el director Martínez sobre el programa de desayuno cancelado. El director lo condujo por un tramo de escaleras hasta una sala grande con mesas largas y una fila de servicio. El almuerzo no comenzaría hasta dentro de una hora, pero el personal de cocina ya se estaba preparando. El olor de la comida cocinándose llenaba el aire. Servimos alrededor de 600 almuerzos diariamente, explicó el director Martínez. Más del 80% de nuestros estudiantes califican para comidas gratuitas o a precio reducido. Michael asintió, notando las implicaciones. Para muchos de estos niños, el almuerzo escolar podría ser la comida más confiable del día. Director Martínez, llamó una voz desde la oficina. El superintendente está en la línea para usted. La directora parecía dividida entre su deber y su invitado famoso. Por favor, responde, aseguró Michael. Voy a mirar alrededor por un rato más. Mientras el director Martínez se alejaba apresuradamente, Michael se acercó al mostrador de la cafetería, donde una mujer con una redecilla para el pelo estaba revolviendo una olla enorme de lo que parecían macarrones con queso. Huele bien, dijo con una sonrisa amistosa. La mujer levantó la mirada sorprendida. Sus ojos se abrieron al reconocerlo, pero mantuvo la compostura. Señor Jordan, qué sorpresa. Se secó las manos en el delantal y le extendió una. Tama Jones. Llevo 20 años trabajando en esta cafetería. Michael le estrechó la mano. Encantado de conocerla, señorita Jones. Solo Tama está bien. Ella lo estudió con curiosidad. ¿Qué te trae por nuestra cocina? ¿Tienes hambre después de tanto baloncesto? Él se rió. En realidad, me interesa saber cómo funcionan las cosas por aquí. Entiendo que la escuela tuvo que recortar su programa de desayuno. La cara de Tama decayó. Hace 3 años hubo recortes presupuestarios. Fue duro para los niños. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba y luego bajó la voz. Algunos profesores traen comida para los estudiantes que la necesitan. Barras de cereales, fruta, ese tipo de cosas. ¿Profesores como la señorita Winters? Michael preguntó casualmente. Las cejas de Tama se levantaron. ¿Sabes algo sobre la señorita Winters? La sexta alimentar a un estudiante esta mañana. Tama dudó, como si estuviera decidiendo si decir más. Luego suspiró. La señorita Winters hace más que traer refrigerios. Paga comidas completas para niños necesitados. ¿Ella paga? Michael preguntó sorprendido, aunque sospechaba algo así, de su bolsillo. Así ha sido desde que eliminaron el programa de desayuno. Tama removió los fideos con más fuerza de la necesaria. Comenzó solo con el desayuno para algunos niños, pero ahora también cubre el almuerzo para otros. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? Tama pensó por un momento. Hoy en día, probablemente entre 10 y 12 clientes habituales, además de cualquier otra persona que parezca tener hambre. Esa mujer gasta al menos $200 a la semana de su propio bolsillo. Michael hizo un cálculo rápido. Para el salario de un docente, esto representaría una porción significativa del salario neto. Ella cree que nadie lo sabe, continuó Tama, pero la veo entregarme el dinero cuando cree que nadie la está viendo. Les dice a los niños que es de un donante anónimo para que no se sientan mal. La administración de la escuela no lo sabe. Tama se encogió de hombros. Si lo saben, no lo mencionan. ¿Qué podrían decir? ¿Dejar de alimentar a los niños hambrientos? Un joven trabajador de cocina se acercó a ellos. Señorita Jones,
¿Debería empezar a cocinar las verduras ahora? Sí, Darren. Y revisa el envío de leche. Creo que nos falta leche otra vez. Mientras Tama estaba distraída, Michael notó una carpeta manila en el mostrador, etiquetada Arreglos de comidas especiales. Cuando Tama regresó, él le hizo un gesto con la mano. ¿Registros de los estudiantes a los que ayuda la señorita Winters? Tama saludó. Me mantengo alerta para asegurarme de que estos niños estén siempre alimentados, incluso cuando ella no está. Ella dudó y luego abrió la carpeta. Mira, estas iniciales representan a los estudiantes DW, ZC, TWW, etc. Ella paga por todos ellos. Michael miró la lista. Había 14 juegos de iniciales con notas al lado, sin cacahuetes, leche extra, le gustan las zanahorias. Incluso recuerda sus preferencias, murmuró. La señorita Winters se fija en todo lo relacionado con sus estudiantes, dijo Tama con orgullo. No solo lo que necesitan comer, sino lo que los hace felices. Ella cerró la carpeta. No debería haberte mostrado esto. Ella se sentiría avergonzada si lo supiera. No se lo diré a nadie, prometió Michael, pero tengo curiosidad. ¿Por qué hace esto? Debe haber trabajos de enseñanza más fáciles por ahí. Tama sonrió tristemente. Tendrías que preguntárselo a ella, pero te diré estos. Ella creció no muy lejos de aquí. Ella sabe lo que es pasar hambre en clase. Una vez me dijo que una maestra la ayudó de la misma manera y nunca lo olvidó. Sonó una campana indicando que pronto comenzaría el primer período de almuerzo. Debería volver a trabajar, dijo Tama. Fue un placer conocerlo, señor Jordan. Por favor, llámame Michael, y gracias por hablar conmigo. Cuando Michael salió de la cafetería, pasó por un tablón de anuncios con fotografías de los profesores. Extrañar. Winter sonrió desde su retrato, luciendo más joven y despreocupada que la mujer concentrada que había observado antes. El título decía, Eleanor Winters, maestra de quinto grado del año 2019, 2021, 2023. Michael miró fijamente la foto. Había algo en ella que le resultaba familiar, aunque estaba seguro de que nunca se habían conocido. Tal vez era solo esa mirada decidida en sus ojos, la misma que había visto en sus compañeros de equipo que se negaban a rendirse sin importar las probabilidades. Encontró al director Martínez, esperándolo cerca de la oficina principal. Le pido disculpas por dejarlo, señor Jordan. El superintendente quería agradecerle personalmente por visitar nuestra escuela. No hay problema. Tuve una agradable charla con Tama en la cafetería. El director Martínez sonrió. Ella lleva aquí más tiempo que yo. Es una auténtica institución en la que CIDE. Michael asintió y luego decidió presionar más. Entiendo que algunos de sus profesores ayudan a estudiantes que llegan a la escuela con hambre. La sonrisa del director vaciló ligeramente. Nuestro personal es muy dedicado, especialmente la señorita Winters. Según tengo entendido, el director Martínez suspiró. Eleanor va más allá. Le he dicho que no necesita gastar su propio dinero, que podemos encontrar otras soluciones, pero ella niega con la cabeza. Ve a un niño necesitado y no puede evitarlo. Ese tipo de dedicación es poco común, dijo Michael. Es muy raro, asintió el director, y eso tiene un costo personal. El año pasado, pospuso un trabajo dental necesario para comprar abrigos de invierno para 3 hermanos de su clase. El año anterior, no asistió a una boda familiar porque no podía pagar el boleto de avión ni los útiles escolares que compra para sus estudiantes cada otoño. Michael sintió que algo se apretaba en su pecho. Había conocido a muchas personas generosas en su vida, pero este nivel de sacrificio era extraordinario. Gracias por mostrarme todo, dijo. Vi lo que necesitaba ver. Mientras su chofer lo alejaba de la escuela primaria La Queside, Michael estaba más tranquilo que de costumbre. Los edificios de Chicago pasaban ante su ventana, pero su mente permanecía en la cafetería de aquella escuela, mirando una lista de iniciales que representaban a niños que podrían pasar hambre sin el sacrificio de un maestro. Cogió el teléfono y llamó a su asesor financiero. Mark, soy Michael, necesito programar una reunión. Hay algo importante que quiero hacer.
Por primera vez desde que se retiró del baloncesto, Michael Jordan sintió la familiar oleada de determinación que solía impulsarlo en la cancha. Ahora tenía una nueva misión y no descansaría hasta cumplirla. A la mañana siguiente, Michael estaba sentado en su auto, al otro lado de la calle de la escuela primaria La Queside. Eran las 6:45 alto M, y vio un Honda de 15 años con el parachoques abollado entrar al estacionamiento de los profesores. Eleanor Winters salió balanceando una bolsa llena de papeles, una lonchera que parecía sospechosamente llena para una sola persona y una caja de cartón con lo que parecían libros. Dejó caer las llaves mientras intentaba cerrar el auto y tuvo que poner todo en el suelo para recuperarlas. Michael se dio cuenta de que ella llevaba los mismos zapatos cómodos que ayer, aunque había cambiado su suéter azul por uno verde. Mientras recogía sus pertenencias y se apresuraba hacia el edificio, la vio detenerse a recoger basura de la acera, de alguna manera logrando hacerlo a pesar de que tenía las manos ocupadas. El conductor de Michael, Kate, lo miró por el espejo retrovisor. ¿Es ella, la maestra que mencionaste? Es ella, confirmó Michael. Ella llega casi 2 horas antes de que comiencen las clases. Dedicado, comentó Kate. Más de lo que crees, respondió Michael. Después de dejar La Queside el día anterior, había hecho algunas investigaciones, había pedido favores, hablado con personas que conocían bien el distrito escolar y reunido información sobre Eleanor Winters. Los hechos fueron sorprendentes. 15 años en La Queside, a pesar de ofertas de distritos más ricos, una maestría en educación completada por la noche mientras enseñaba a tiempo completo, un récord de asistencia perfecto durante 12 años consecutivos, estudiantes que constantemente mostraban una mayor mejora que los de otras clases, pero fueron los detalles personales los que realmente llamaron la atención de Michael. Eleanor vivía en un pequeño apartamento a solo 6 cuadras de la escuela, lo suficientemente cerca para caminar cuando su auto no arrancaba, lo que aparentemente ocurría a menudo. Sus padres habían sido profesores en el sistema escolar público de Chicago. Su padre había muerto mientras ella estaba en la universidad, y su madre había fallecido hacía 5 años. En ninguna de la información que encontró se mencionaron hermanos, lo que a Michael le pareció extraño, aunque no pudo decir por qué. Señor, Kate interrumpió sus pensamientos. ¿Deberíamos seguirla? Michael meneó la cabeza. No, ya vi lo que necesitaba ver. Vayamos a la dirección que te di antes. 20 minutos después, se detuvieron frente al edificio de apartamentos de Eleanor. Era una estructura de ladrillo de 3 pisos que había visto días mejores, pero el pequeño trozo de césped del frente estaba cuidadosamente cortado y alguien había plantado margaritas de color amarillo brillante en una jardinera de la ventana. «Espera aquí», le dijo Michael a Kate. «No tardaré mucho». Se acercó a un hombre que barría los escalones de entrada del edificio. «Disculpe, ¿es usted el administrador del edificio?» El hombre miró hacia arriba, reconoció inmediatamente a Michael y casi dejó caer su escoba. «Señor Jordan, ¿qué le trae a nuestro vecindario? Me interesaría saber más sobre una de sus inquilinas, Eleanor Winters». La cara del gerente se iluminó. «La señorita Winters, la sal de la tierra. Esa mujer lleva aquí 8 años, nunca se retrasa en el pago del alquiler, nunca causa problemas. Ayuda a los ancianos a llevar las compras por las escaleras cuando el ascensor se estropea, lo que sucede con bastante frecuencia, si me preguntas. ¿Qué puedes contarme sobre ella?», Michael preguntó. El gerente se apoyó en la escoba. «Es tranquila, se mantiene al margen, pero no de forma hostil. Trabaja todo el tiempo, corrige exámenes, planifica las clases. Los niños de aquí la adoran. A veces vienen a ayudarles con los deberes». Hizo una pausa. «No tiene mucho, pero comparte lo que tiene. El invierno pasado, cuando no hubo calefacción durante 3 días, trajo calentadores eléctricos para sus vecinos antes de comprarse uno para ella. Nuevamente, el mismo patrón, sacrificar la propia comodidad por la de los demás. ¿Tiene familiares que la visitan? ¿Amigos?». El gerente pensó por un momento. «A veces vienen algunos amigos profesores, pero no he visto a ningún familiar. Sin embargo,
Hay fotografías en su apartamento. Parecen sus padres y un niño, tal vez un hermano. Nunca le he preguntado por él. Un hermano. Eso fue interesante. Michael hizo nota mental de investigar esto. Una pregunta más, dijo Michael. ¿Cómo va su coche últimamente? El gerente se rió. ¿Ese viejo Honda? A estas alturas, es más óxido que coche. Se estropea cada pocos meses. Debería cambiarlo. Pero, se encogió de hombros. Los profesores no cobran lo que deberían. Michael le dio las gracias al hombre y regresó a su auto, sumido en sus pensamientos. ¿A dónde vamos ahora, señor? Kate preguntó. Vamos a la oficina de la fundación. Necesito reunirme con el personal. En la sede de Jordan Brand, Michael reunió a sus asesores más confiables, mientras compartía lo que había aprendido sobre Eleanor Winters y la situación en la escuela primaria Lakeside. Caminaba de un lado a otro por la sala de conferencias, incapaz de contener su energía. Esta profesora gasta una cuarta parte de su salario en alimentar a estudiantes hambrientos, concluyó. Ella conduce un coche que apenas funciona. Vive en un apartamento pequeño y deja pasar oportunidades de progresar para estar con niños que la necesitan. Mark Davidson, su asesor financiero, parecía pensativo. Ya has ayudado a las escuelas antes, Michael. Podríamos financiar fácilmente un programa de desayuno en Lakeside. Eso es solo el comienzo de lo que estoy pensando, respondió Michael. Quiero hacer algo más grande, algo sostenible. Diane Chen, directora de su fundación, golpeó su bolígrafo en su bloc de notas. ¿Qué es lo que realmente motiva todo esto? Michael, visitas docenas de escuelas. ¿Qué hace que este profesor sea especial? Michael estaba de pie junto a la ventana, mirando el horizonte de Chicago. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te recuerda quién querías ser antes de que la fama y el dinero se interpusieran en tu camino? Alguien que está haciendo lo correcto no porque la gente lo esté mirando, sino por quién es. La habitación quedó en silencio. Michael continuó. Hay algo familiar en ella. Todavía no puedo precisar exactamente qué es, pero siento que nuestros caminos se han cruzado antes. Diane saludó con la mano. Investigaré sus antecedentes más a fondo. Mientras tanto, dijo Michael, quiero saber más sobre su situación actual. ¿Cómo es realmente un día en su vida? Esa tarde, Michael se reunió con otra profesora de Lakeside, Sara Patel, que había sido amiga de Eleanor durante 10 años. Mientras tomaban un café, Sara compartió historias que pintaron una imagen aún más clara de la dedicación de Eleanor. Da clases particulares a estudiantes después de la escuela 3 días a la semana, sin cobrar, por supuesto. Siempre es la primera en ofrecerse como voluntaria para las excursiones, incluso si eso significa utilizar sus días libres, y todos los veranos, da clases de alfabetización en el centro comunitario, aunque podría ganar mucho más en los centros de aprendizaje privados. ¿Qué te motiva? Michael preguntó. Sara sonrió tristemente. Ella cree que la educación le salvó la vida. Sus padres le inculcaron eso. Y había algo más. Algo sobre una promesa que le hizo a alguien importante para ella. No habla mucho de eso. Ella vaciló. Para ser sincero, estoy preocupado por ella. Se está agotando, dando tanto y quedándose con tan poco. Cuando Michael salió de la cafetería, sonó su teléfono. Era Diane, de la fundación. Michael, encontré algo interesante en la historia de Eleanor Winters. Cuando tenía 12 años, sufrió una tragedia familiar. Su hermano mayor se ahogó. Michael dejó de caminar. ¿Tu hermano? ¿Cómo se llamaba? James Winters. Tenía 14 años cuando murió. Hay un recorte de periódico que menciona que fue algún tipo de accidente de natación. Michael sintió un extraño escalofrío recorrer su columna vertebral. James Inviernos. ¿Por qué ese nombre de repente pareció tan importante? Michael estaba de pie en la acera, mientras su mente recorría décadas de recuerdos. James Inviernos. El nombre resonó en su cabeza, trayendo destellos de un caluroso día de verano, el sonido refrescante del agua, la risa de un niño convirtiéndose en pánico. Michael, ¿sigues ahí? La voz de Diane llegó por teléfono. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre James Winters, dijo Michael con voz tensa. Artículos de periódico, obituarios,
Todo, y lo necesito lo antes posible. ¿Todo bien?, Diane preguntó con evidente preocupación en su tono. No estoy seguro todavía, respondió Michael honestamente. Solo tráeme esa información. De vuelta en el coche, Michael miró por la ventana sin ver realmente las calles de Chicago que pasaban. ¿Podría ser el mismo James después de todos estos años? Parecía imposible, y sin embargo, Kate, cambio de planes, dijo de repente. Llévame a la casa de mi madre. Dolores Jordan recibió a su hijo con un cálido abrazo y rápidamente lo llevó a su cocina. A sus 79 años, todavía se movía con determinación, colocando un vaso de limonada frente a él antes de sentarse. No es que me queje, pero es una visita inesperada, dijo mientras estudiaba su rostro. ¿Qué te preocupa, Michael? Michael respiró profundamente. Mamá, ¿recuerdas a un niño llamado James Winters de cuando vivíamos en Wilmington? La mano de su madre se detuvo a medio camino hacia la taza. James Winters, repitió suavemente. Dios mío, hacía años que no oía ese nombre. Entonces, ¿lo recuerdas? Claro que lo recuerdo. Un chico tan dulce, siempre tan educado cuando venía aquí. Sus ojos se pusieron tristes. Fue una tragedia terrible lo que pasó. Michael se inclinó hacia adelante. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdas de él y de ese día. Dolores extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la de él. Ustedes dos eran muy jóvenes. Tenían 12 años. No fue tu culpa, Michael. Por favor. Mamá, necesito saberlo. Ella asintió lentamente. Tú y James eran inseparables aquel verano, como dos gotas de agua. Fuisteis a nadar al lago Miller, aunque tu padre y yo os dijimos que no lo hicierais. Michael saludó. Él recordó eso. James era un buen nadador, pero ese día había una corriente submarina. Cuando te quedabas atrapado en ella, él te perseguía. La voz de Dolores vaciló. Logró empujarte a un lugar seguro, pero no pudo salvarse a sí mismo. Los recuerdos volvieron a él ahora, el pánico de ser arrastrado hacia abajo, la lucha por respirar, la mano de James agarrando su brazo, empujándolo hacia la orilla con todas sus fuerzas. Después del funeral, continuó su madre, su familia se mudó. Su padre no soportaba quedarse en ese pueblo. Tenían también una niña, si no recuerdo mal, mucho más joven que James. Eleanor, susurró Michael. Dolores parecía sorprendida. Sí, es cierto, Eleanor. ¿Cómo lo sabes? Porque la acabo de conocer, mamá. Es maestra en la escuela primaria la que sigue. Los ojos de su madre se abrieron de par en par. Después de todos estos años, ¿estás seguro de que es la misma familia? Lo averiguaré, dijo Michael con voz firme, pero creo que sí lo es. De alguna manera me resulta familiar. Simplemente no he podido identificarlo hasta ahora. Dolores le apretó la mano. Michael, si es ella, ¿qué planeas hacer? Michael permaneció en silencio durante un largo momento. James era mi mejor amigo, murió salvándome la vida. Lo he llevado conmigo todos estos años. Miró a su madre. ¿Recuerdas lo que dije en su funeral? Prometiste hacerlo sentir orgulloso, dijo Dolores suavemente. Vive bien tu vida porque él no pudo vivir la suya. ¿Había algo más?, dijo Michael, algo que le prometí a sus padres y a la pequeña Eleanor. Su madre asintió lentamente. Les dijiste que algún día cuidarías de ella, que te asegurarías de que estuviera bien, y nunca lo hice, dijo Michael, con el peso de una promesa de 30 años sobre sus hombros. Me involucré con el baloncesto, con mi propia vida. Perdí el contacto con ellos cuando se mudaron. Era solo un niño, Michael, pero ya no soy una niña. Y ahora, después de todo este tiempo, Eleanor se ha cruzado de nuevo en mi camino. Esto no puede ser una coincidencia. El teléfono de Michael vibró con un mensaje de Diane. Había enviado varios archivos, recortes de periódicos sobre la muerte de James, su obituario y una foto. La foto mostraba a un adolescente con una amplia sonrisa, su brazo alrededor de una niña con los mismos ojos decididos que Michael había visto en el rostro de Eleanor Winters. Ya no había ninguna duda. Eleanor Winters era la hermana pequeña de James. ¿Qué vas a hacer?, su madre preguntó. Michael se puso de pie, sintiéndose más decidido que en años. Cumpliré mi promesa,
mamá, pero tengo que actuar con inteligencia. De regreso a su oficina, Michael reunió nuevamente a su equipo. Quiero crear una fundación, anunció, el Fondo de Seguridad Alimentaria, Eleanor Winters. Comenzaremos con una subvención de $2 millones para brindar comidas a los estudiantes de la Queside y otras 4 escuelas del vecindario. Mark parecía impresionado. Eso es muy generoso, Michael, pero ¿por qué poner su nombre? La mayoría de los donantes quieren que sus propios nombres aparezcan en sus organizaciones benéficas. Michael meneó la cabeza. No se trata de mí, se trata de honrar su trabajo. Hizo una pausa y sobre cumplir una promesa que hice hace mucho tiempo. Explicó su conexión con la familia Winters, observando cómo las expresiones de su equipo cambiaban de la sorpresa a la comprensión. Esto es personal, dijo Diane. Es muy personal, asintió Michael, pero tengo que abordar esto con cuidado. No quiero avergonzarla ni hacerla sentir como un caso de caridad. Es demasiado orgullosa para eso. ¿Cuál es su enfoque? Mark preguntó. Michael caminaba de un lado a otro por la habitación, mientras sus ideas se formaban rápidamente. Primero, creamos el fondo. Lo hicimos legítimo y sostenible. Luego, organizamos un evento escolar, algo educativo que llevaría a su clase al United Center, como una excursión escolar. Diane sugirió, exactamente, pueden aprender sobre estadísticas deportivas, el negocio del baloncesto, contenido educativo real, pero esto me da la oportunidad de conocerla bien, de revelarle los fundamentos en un entorno público al que no puede negarse. ¿Y cuándo le vas a contar sobre tu conexión con su hermano? Mark preguntó. Michael miró por la ventana el horizonte de Chicago. Cuando llegue el momento, primero quiero ayudarla a ella y a esos niños. La parte personal puede venir después. Mientras su equipo comenzaba a trabajar en los detalles, Michael sacó de su billetera una vieja foto, descolorida y deshilachada en los bordes. 2 niños con cañas de pescar, sonriendo a la cámara. Ellie James, el verano antes del accidente. Te hice una promesa, James, susurró, y finalmente lo cumpliré. Mientras Michael Jordan trabajaba en su plan, la vida continuaba normalmente en la escuela primaria La Queside. En mis inviernos, las luchas diarias de sus estudiantes siguieron siendo tan urgentes como siempre. Darius Milson estaba sentado en su escritorio, tratando de concentrarse en el artículo científico que tenía delante. Hoy fue un buen día. Su padre había conseguido un trabajo a tiempo parcial en un almacén, así que había huevos y tostadas para el desayuno. Por una vez, su estómago no gruñó, pero le preocupaba que su padre trabajara tan duro. Anoche, lo vio frotarse la espalda dolorida cuando pensó que Darius no estaba mirando. Darío, señorita Winters, lo sacó de sus pensamientos. ¿Necesitas ayuda con la pregunta 5? Bajó la mirada al papel y se dio cuenta de que había estado mirando la misma pregunta durante varios minutos. Sí, por favor, extrañar. Winter se arrodilló junto a su escritorio. Recuerde lo que aprendimos sobre el ciclo del agua. Piense en dónde va el agua después de caer en forma de lluvia. Mientras ella le ayudaba a resolver el problema, Darius notó las ojeras bajo sus ojos. Extrañar. Winters siempre parecía cansada, pero hoy se veía peor. Se preguntó si ella estaba enferma. Ese pensamiento hizo que su pecho se oprimiera con preocupación. Al otro lado de la habitación, Soechen también tenía problemas para concentrarse, pero por diferentes razones. Su hermano pequeño Andy había estado tosiendo toda la noche, manteniendo a toda la familia despierta. Sus padres no podían faltar al trabajo para llevarlo al médico. Necesitaban cada dólar de sus restaurantes y trabajos de limpieza. Mamá le había dado a Andy un poco de jarabe para la tos y esperaba que todo saliera bien. Los padres de Zoe habían llegado a Estados Unidos desde China hace 5 años, soñando con mejores oportunidades. Trabajaron 14 horas al día para que Zoe y Andy pudieran tener una buena educación, pero el costo de vida en Chicago era alto y nunca había suficiente dinero para gastos extras, a veces ni siquiera para lo necesario. Extrañar. Winters se detuvo en el escritorio de Zoe. ¿Te sientes bien hoy, Zoe? Pareces distraída. Zoe vaciló. Extrañar.
Winters siempre la escuchó y nunca la hizo sentir mal por los problemas de su familia. Está enfermo, ha estado tosiendo toda la noche. Extrañar. Winters frunció el ceño con preocupación. Eso suena serio. ¿Ha visto a un médico? Zoe meneó la cabeza. Mamá y papá no pueden faltar al trabajo. Lo entiendo, señorita. Winters dijo suavemente. ¿Te serviría de algo que llamara a tus padres? Conozco una clínica que atiende pacientes por la noche. Grave, los ojos de Zoe se iluminaron con esperanza. En serio, pensemos en algo después de clase, ¿de acuerdo? En el fondo de la sala, Tyrell Washington estaba teniendo la mejor mañana que había tenido en semanas. Su abuela finalmente recibió su cheque de seguridad social después de que un error lo retrasó durante 10 días. Había nuevamente comida en el refrigerador y la abuela había logrado reponer su medicación para el corazón. Tyrell vivía con su abuela porque su madre había muerto de cáncer 2 años antes. A veces todavía tenía sueños con ella, buenos sueños en los que ella estaba sana y sonriente, no enferma en una cama de hospital. Su padre no estaba en el juego. Su abuela dijo que no podía soportar ser padre, lo que sea que eso significara. Tyrell era bueno en matemáticas y resolvía problemas científicos rápidamente. Extrañar. Winters le había dicho que algún día podría ser ingeniero si mantenía buenas notas. No estaba seguro de qué hacían exactamente los ingenieros, pero la señorita Winters lo hizo parecer importante. Cuando sonó la campana del almuerzo, la señorita Winters llamó a Darius, Zoe y Tyrell a su mesa. Tengo algunas entradas adicionales para una obra de teatro comunitaria este fin de semana, dijo con voz despreocupada. Les interesaría a los tres. Podrían traer a sus familias. Los niños intercambiaron miradas, sabiendo lo que esto realmente significaba. Extrañar. Winters a menudo encontraba entradas adicionales para eventos o una tarjeta de regalo que compartía con ellos. Sabían que ella misma había comprado esas cosas, pero siguieron el juego de la ficción porque hacía que todos se sintieran mejor. Sí, por favor, respondieron casi al unísono. Extrañar. Winters sonrió. Maravilloso. Ahora vamos a almorzar. En el comedor, Tyrell se fijó en la señorita Winters hablando en voz baja con la señora Jones, la señora del almuerzo. Un momento después, Darío recibió un cartón extra de leche con su comida. A Zoe le dieron una ración doble de nuggets de pollo, que envolvió cuidadosamente en una servilleta, la mitad para ahora, la mitad para Andy más tarde, y Tyrell encontró un plátano en su bandeja, aunque la fruta no estaba en el menú de hoy. Estas pequeñas bondades no eran evidentes para la mayoría de las personas, pero para los niños que se beneficiaban de ellas, significaban todo. No era solo la comida, aunque era importante, fue lo que la señorita sabía. Winters los vio, realmente los vio, y se preocupó lo suficiente como para ayudarlos sin hacer un gran problema. Después de la escuela, señorita Winters cumplió su promesa a Zoe. Ella llamó a la familia Chen y organizó que Andy visitara una clínica nocturna, donde un médico que ella conocía lo atendería con descuento. Entonces llevó a Zoe a su casa, llevando una bolsa de compras que por casualidad contenía sopa, naranjas y más jarabe para la tos. Luego pasó por el apartamento de Tyrell para dejar entradas para la obra y hablar con su abuela sobre un próximo proyecto escolar. Mientras estaba allí, accidentalmente dejó una bolsa de comestibles que no cabía en el refrigerador. Su última parada fue la pequeña casa alquilada de Darío. Papá todavía estaba en el trabajo, así que la señorita Winters ayudó a Darius con su tarea y le mostró cómo hacer una cazuela sencilla usando ingredientes que le habían sobrado de una comida escolar que nunca se llevó a cabo. Cuando la señorita Winters finalmente llegó a casa, ya eran más de las 7 páginas. Su coche hizo un ruido inquietante cuando entró en el estacionamiento de su edificio. Ella lo ignoró, demasiado cansada para preocuparse por un problema más. Dentro de su modesto apartamento, se quitó sus zapatos cómodos y se hundió en el sofá, demasiado cansada incluso para calentar la cena. Enseñar era mentalmente agotador en sí mismo, pero el trabajo emocional de preocuparse por el bienestar de sus estudiantes era lo que realmente la consumía. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada que estaba en su estantería,
un adolescente con su brazo alrededor de una versión mucho más joven de ella. Su hermano James, ausente durante 30 años, pero todavía tan presente en su corazón. Lo estoy intentando, Jamie, le susurró a la foto. Estoy tratando de hacerte sentir orgulloso. Eleanor Winters no tenía idea de que al otro lado de la ciudad, Michael Jordan estaba diciendo casi las mismas palabras a la memoria del mismo chico. Ella no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar dramáticamente o que la promesa que su hermano le había sacado a su mejor amigo finalmente, después de 3 décadas, estaba a punto de cumplirse. A la mañana siguiente, el viejo Honda de Eleanor se negó a arrancar. Giró la llave varias veces, pero el motor solo emitió un ruido enfermizo antes de quedarse en silencio. Hoy no, se quejó ella, mirando su reloj. Eran las 6:30 y ella necesitaba estar en la escuela a las 7 para prepararse para el día. Ella no podía llegar tarde. Sus estudiantes dependían de ella. Eleanor cogió su teléfono y miró el horario del autobús. Si se apresuraba, podría tomar el autobús de las 6:40, hacer transbordo al centro y llegar a la Queside a las 7:15. Sería complicado, pero posible. Agarró su bolso, su lonchera y una mochila llena de materiales para el experimento científico del día. El peso la jaló de los hombros mientras corría hacia la parada del autobús, llegando justo cuando el autobús se detenía. Cuando Eleanor finalmente llegó a la escuela primaria La Queside, eran las 7:20 de la mañana. Se apresuró a llegar a su salón de clases, organizó rápidamente sus útiles científicos y escribió el horario del día en la pizarra. No hubo tiempo para su café habitual ni para un momento de preparación tranquila. Los primeros estudiantes llegaron a las 7:30 de la mañana. Entre ellos estaba Zoe Chen, que parecía preocupada. Señorita Winters, Andy todavía está enfermo. La medicina le ayudó un poco, pero todavía tiene tos. Eleanor frunció el ceño. ¿Tus padres llamaron al médico que te recomendé? Lo intentaron, pero la clínica está repleta hasta la próxima semana. La voz de Zoe tembló levemente. Mamá faltó al trabajo esta mañana para estar con él. Esto significaba que la señora Chen perdería parte de su salario, dinero que la familia no podía permitirse gastar. Eleanor hizo nota mental de llamar ella misma a la clínica durante el almuerzo. El doctor Patterson le debía un favor. La mañana pasó borrosa. Eleanor tenía dolor de cabeza por no haber desayunado, pero continuó. Durante la clase de matemáticas, notó que Tyrell parecía distraído y que su entusiasmo habitual había desaparecido. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja mientras los otros estudiantes trabajaban en los problemas. Tyrell se encogió de hombros. La abuela se olvidó de tomar su medicina esta mañana. Estoy preocupada por ella. Otra preocupación más que añadir a la creciente lista de Eleanor. ¿Te gustaría llamarla para asegurarte de que lo recuerda? La cara de Tyrell se iluminó. ¿Podría? Eleanor le permitió usar el teléfono de la sala de estar, notando su alivio cuando su abuela le aseguró que había tomado sus pastillas, un poco más tarde de lo habitual. A la hora del almuerzo, Eleanor se sentía mareada. Se dio cuenta de que ayer había vuelto a regalar su almuerzo y se había olvidado de preparar uno nuevo. En la cafetería servían pizza. No era su favorita, pero a estas alturas cualquier cosa ayudaría. Se dirigió a la fila del almuerzo, pero antes de que pudiera conseguir su comida, notó que Darius estaba sentado solo. Su bandeja de almuerzo solo contenía un cartón de leche y una manzana. ¿Dónde está tu pizza, Darius?, ella preguntó. Él miró hacia abajo. El cheque de papá no llega hasta el viernes. Mi cuenta del almuerzo está vacía. Sin dudarlo, Eleanor se dirigió al mostrador de la cafetería. Tama, por favor dale a Darius un almuerzo completo, agrégalo a mi cuenta. Tama le dirigió una mirada comprensiva. Tu factura está subiendo bastante, Eleanor. ¿Estás segura de eso? Estoy seguro. Necesita comer. El almuerzo de Eleanor tendría que esperar. Ella utilizó su periodo de planificación para llamar al Dr. Patterson sobre Andy Chen. La tarde transcurrió lentamente. El experimento científico no salió según lo planeado. Faltaban algunos materiales del armario de suministros debido a recortes presupuestarios. Eleanor improvisó,
pero se dio cuenta de que los estudiantes no estaban obteniendo la experiencia completa. Cuando sonó la campana final, su dolor de cabeza se había convertido en un dolor punzante. Todavía tenía que calificar exámenes durante 1 hora, tomar el autobús para volver a casa y, de alguna manera, lidiar con problemas con el auto. Las reparaciones costarían dinero que no tenía, dinero que ya estaba apartado para la próxima compra de alimentos adicionales para sus estudiantes. Mientras los niños se preparaban para irse, Zoe se acercó a su mesa con una barra de cereal. «Para usted, señorita Winters», dijo tímidamente, «pareces tener hambre». Eleanor se conmovió, pero sabía que la barra de cereal probablemente estaba destinada a Andy. «Eres muy amable, pero estoy bien, cariño. Llévaselo a casa para tu hermano». Zoe vaciló. «Pero tú siempre nos ayudas. Déjame ayudarte». La simple amabilidad casi trajo lágrimas a los ojos de Eleanor. «Gracias, Zoe. ¿Qué tal si lo dividimos?». Ella rompió la barra por la mitad y le devolvió la porción más grande a Zoe. Mientras comía su pequeña porción, el aula comenzó a girar ligeramente. Eleanor se agarró a su escritorio, tratando de estabilizarse. El director Martínez entró en la habitación justo cuando Eleanor se puso de pie. «Eleanor, quería preguntarte sobre los formularios para las excursiones escolares del próximo». La habitación se balanceó hacia un lado. Eleanor oyó que la llamaban por su nombre, pero sonaba muy lejos. Luego todo se volvió oscuro. Se despertó en el suelo del aula, con la enfermera de la escuela inclinada sobre ella y el director Martínez luciendo preocupado. «¿Qué pasó?», Eleanor preguntó débilmente. «¿Te desmayaste?», dijo la enfermera mientras le controlaba el pulso. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida adecuada?». Eleanor no podía recordarlo. «Eso es lo que pensé», dijo la enfermera. «Su nivel de azúcar en la sangre está peligrosamente bajo». «Directora Martínez, ella necesita irse a casa y descansar», insistió la enfermera. «Pero los niños», protestó Eleanor. «Mañana tengo clases, mi auto necesita reparación, Kitche necesita un médico». «Lo que necesitas», dijo firmemente el director Martínez, «es cuidarte por una vez. No puedes ayudar a nadie si te desmayas». Cuando la directora la ayudó a ponerse de pie, Eleanor sintió algo que rara vez se permitía sentir: derrota. Ella era solo una persona que intentaba contener un océano de necesidad con nada más que sus propias manos. Y hoy, por fin, ya fue demasiado. A la mañana siguiente, Eleanor se despertó con el sonido del teléfono. Era el director Martínez. «Ni se te ocurra venir hoy», dijo la directora antes de que Eleanor pudiera hablar. «Necesitas descansar». «Pero mis alumnos», la señora Patel está cubriendo su clase. Ella tiene sus planes de lecciones. Eleanor se hundió nuevamente en las almohadas. En sus 15 años de docencia, nunca había tomado un día de baja por enfermedad, a menos que estuviera realmente demasiado enferma para mantenerse en pie. Pero hoy su cuerpo se negó a cooperar. La idea de afrontar 2 viajes en autobús con un dolor de cabeza terrible era imposible. «Solo un día», concedió. «Volveré mañana». «Ya veremos», respondió el director Martínez, poco convencido. «Antes de que me olvide, un mensajero te entregó algo esta mañana. Haré que alguien lo deje en tu apartamento». «¿Un mensajero?». Eleanor estaba intrigada. «¿Qué es?». «Un sobre, parece importante». Después de colgar, Eleanor se obligó a comer unas tostadas y darse una ducha. El agua caliente le alivió el dolor de cabeza, pero todavía se sentía débil. Ella estaba dormitando en el sofá cuando alguien llamó a la puerta. Era Sara Patel, que llevaba un gran sobremanila y una bolsa de comestibles. «No discutas», dijo Sara, empujando a Eleanor y entrando al apartamento. «Guardaré estas compras y luego te prepararé el almuerzo». Mientras Sara se ocupaba en la cocina, Eleanor examinó el sobre. Estaba dirigida a la señorita Eleanor Winters, maestra de 5º grado, escuela primaria Lakeside, con una elegante letra. No había dirección de retorno. Dentro, había una invitación formal, impresa en papel grueso de color crema. La señora
Winters y los estudiantes del Salón 23 están cordialmente invitados a asistir al programa educativo de matemáticas y deportes en el United Center el viernes 15 de mayo. Se proporcionará transporte, almuerzo y materiales educativos. Este programa especial conecta las matemáticas con los deportes profesionales e incluye un recorrido por las instalaciones, estaciones de aprendizaje interactivas y observación de prácticas en equipo. Confirme su asistencia devolviendo el formulario adjunto. También se incluyó una carta de la directora Martínez aprobando ya la excursión y un permiso de los padres para cada estudiante de su clase. ¿Qué es eso?, Sara preguntó, regresando con 2 tazones de sopa. Eleanor le entregó la invitación, una invitación a un recorrido por el United Center. Los ojos de Sara se abrieron mientras leía. Eso es increíble. ¿Conoces a alguien de los Bulls? No. Eleanor negó con la cabeza, confundida. No tengo idea de por qué invitarían a mi clase específicamente. ¿A quién le importa el motivo? Es una gran oportunidad para los niños. Eleanor tuvo que estar de acuerdo. Sus estudiantes rara vez tuvieron oportunidades como esa. Muchos nunca habían asistido a un evento deportivo profesional o incluso habían salido de su vecindario. Un recorrido que combine la educación con la emoción de visitar el United Center sería inolvidable. El momento también es perfecto, añadió Sara. Justo antes de los exámenes finales, una recompensa por todo su duro trabajo este año, y dice que se proporcionará transporte, señaló Eleanor. Esto resuelve el mayor obstáculo para las excursiones. Durante el almuerzo, Eleanor y Sara discutieron los detalles logísticos. Los permisos deberían enviarse a casa inmediatamente para darles tiempo a los padres de firmarlos. Necesitarían chaperones. Quizás el señor Wilson, el padre de Darius, podría tomarse el día para ayudar. Por primera vez en días, Eleanor sintió una chispa de energía. Planificar la excursión le dio algo positivo en que centrarse en lugar de sus crecientes problemas. ¿Sabes lo que eso significa, no? Sara dijo con una sonrisa. Tienes que cuidarte. No puedes llevar a tus alumnos al United Center si te desmayas en clase. Eleanor sonrió débilmente. Creo que tienes razón. Después de que Sara se fue, prometiendo regresar con la cena, Eleanor volvió a leer la invitación. Había algo en el que parecía inusual. Las oportunidades de excursiones escolares generalmente llegaban a través de canales oficiales del distrito escolar, no entregadas en mano por un mensajero. Ella dio vuelta el papel grueso, buscando pistas. En la parte inferior, en letras pequeñas, había un logotipo que reconoció al instante: la famosa silueta de Humpman. La empresa de Michael Jordan estaba detrás de esta invitación. Eleanor recordó la visita de Jordan a la Queside la semana pasada. Se había mostrado educado pero distante durante toda la reunión, una celebridad familiar que hacía una aparición rutinaria. ¿Habría oído hablar de su clase? ¿Pero por qué los elegiría? No tenía sentido. Pero Eleanor estaba demasiado cansada para intentar comprenderlo. Cualquiera sea la razón, esta fue una oportunidad maravillosa para sus estudiantes. Ella se aseguraría de que estuvieran preparados para aprovecharlo al máximo. Ella no tenía idea de que estaba a punto de entrar en un momento que cambiaría su vida para siempre. En la mañana de la excursión, Eleanor llegó temprano a la escuela, aunque todavía se sentía débil. Su coche todavía estaba averiado, pero un vecino la había acogido hoy. Llevaba su mejor atuendo, un sencillo vestido azul con un cardigan, queriendo que sus estudiantes lucieran presentables para esta oportunidad especial. A las 9 de la mañana en punto, un autobús de lujo se detuvo frente a la escuela primaria La Queside. No es el típico autobús escolar amarillo con asientos duros y un motor ruidoso, sino un autobús elegante con ventanas polarizadas y el logotipo de los Bulls en el lateral. ¿Esto es para nosotros?, Zoe preguntó con los ojos abiertos por la incredulidad. Creo que sí, respondió Eleanor, igualmente sorprendida. La invitación mencionaba transporte, pero ella esperaba algo más común. El conductor del autobús, vestido con un uniforme impecable, lo saludó calurosamente. Señorita Winters y habitación 23, bienvenidas a bordo. Los niños apenas podían contener su emoción mientras subían los escalones del autobús. En el interior, los asientos eran suaves y cómodos.
En cada lugar había una pequeña bolsa de regalo que contenía una botella de agua, un lápiz de los Bulls y un cuaderno con el logo del equipo. «Esto es lo más genial que he visto jamás», exclamó Tyrell mientras examinaba su bolsa de regalos. Darius, que había estado callado últimamente, sonrió por primera vez en días. «Mi papá se pondrá celoso cuando le cuente esto». El señor Wilson quería ser acompañante, pero no pudo conseguir el día libre. En cambio, señorita Patel y el bibliotecario de la escuela se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Se sentaron en la parte delantera del autobús con Eleanor, compartiendo su admiración por el trato real. El viaje de 30 minutos hasta el United Center pasó rápido. Cuando llegaron, una mujer con una chaqueta de los Bulls los recibió en la entrada. «Bienvenidos al United Center. Soy Alicia y seré vuestra guía hoy». Ella le entregó una carpeta a Eleanor. «Aquí está nuestro horario. Hemos preparado algunas actividades especiales para tu clase». Los niños siguieron a Alicia hasta el interior del enorme edificio, con voces apagadas y asombrados. Primero vino un recorrido por la arena. Se pararon en la cancha central donde habían jugado leyendas del baloncesto. Se tomaron fotografías junto a la famosa estatua de Michael Jordan y miraron hacia las salas de prensa donde los periodistas entrevistaban a los jugadores después de los partidos. «Aquí es donde veremos la práctica más tarde», explicó Alicia mientras ingresaban a una sección de asientos premium con vista a la cancha. «Pero primero, vayamos a nuestra sala de educación para realizar algunas actividades». La sala de educación terminó siendo una suite de lujo transformada en aula. Se instalaron mesas grandes con tabletas, herramientas de medición y tarjetas de estadísticas de los Bulls. En una pantalla frente a nosotros, una presentación titulada «Las matemáticas del baloncesto» estaba lista para comenzar. «Hoy vamos a explorar cómo se utilizan las matemáticas en el baloncesto profesional», anunció Alicia. «Desde las estadísticas de los jugadores hasta las dimensiones de la cancha y las probabilidades de puntuación, todo es cuestión de números». Durante la siguiente hora, los niños rotaron por estaciones donde calcularon porcentajes de tiro, midieron sus saltos verticales en comparación con los jugadores de la NBA y aprendieron cómo los entrenadores usan las estadísticas para tomar decisiones de juego. Eleanor quedó impresionada con lo educativo que era el programa. Quien lo diseñó entendió claramente el currículo de su clase. «Señorita Winters, mire qué alto puedo saltar», Darius llamó, señalando su medida en la pared. «Eso es maravilloso, Darius», respondió, notando lo comprometidos que estaban todos sus estudiantes. Incluso los niños que tenían dificultades con las matemáticas se involucraron en las actividades, estableciendo conexiones entre el aprendizaje en el aula y el apasionante mundo de los deportes profesionales. Al mediodía fueron trasladados a otra suite de lujo, donde les esperaba el almuerzo. No se trata de unos sándwiches cualquiera, sino de un hermoso buffet de alimentos saludables, distribuidos como un buffet de alta gama. Había frutas frescas, ensaladas, pollo a la parrilla, pastas y verduras dispuestas para formar el logotipo de los Bulls. «¿Todo esto es realmente para nosotros?», Zoe susurró, mirando fijamente el banquete. «Por supuesto que lo es», respondió Alicia con una sonrisa. «Por favor, disfrútelo». Eleanor observó a sus estudiantes llenar sus platos, especialmente a Darius, Zoe y Tyrell, quienes tomaron una segunda ración gracias a su estímulo. Se dio cuenta de cómo Zoe envolvía cuidadosamente algunas frutas en una servilleta, probablemente para su hermano Andy, quien todavía se estaba recuperando de su enfermedad. Después del almuerzo, llegó el momento de ver la práctica de los Bulls. Cuando ocuparon sus asientos con vista a la cancha, la emoción se apoderó de la clase. El equipo estaba realizando ejercicios y los jugadores se movían con una velocidad y precisión impresionantes. «El entrenador les está mostrando las jugadas que utilizarán en el partido de mañana», explicó Alicia. «Observa cómo se posicionan en la cancha». Los niños estaban hipnotizados, señalando y susurrando mientras reconocían a los jugadores que habían visto en la televisión. Cuando terminó la práctica, el equipo se reunió en la cancha central para una reunión. Luego, para sorpresa de todos, varios jugadores se acercaron a la sección donde estaba sentada la clase de Eleanor.
Escuchamos que hoy había algunos invitados especiales, gritó uno de los jugadores. ¿Estás disfrutando la visita? Los niños estallaron en aplausos y vítores. Los jugadores firmaron pelotas de baloncesto para cada estudiante y posaron para fotos. Eleanor no podía creer la generosidad que se estaba demostrando hacia su clase. Esto supera todo lo que esperaba, le dijo a Alicia mientras observaba las animadas interacciones. Hay más, respondió Alicia misteriosamente. Luego vinieron los ejercicios de baloncesto en la cancha de práctica. Los niños se dividieron en grupos, cada uno dirigido por un entrenador asistente que les enseñó habilidades básicas. Practicaron regates, pases y tiros, y sus risas resonaron por toda la instalación. Señorita Winters, usted también, llamó el entrenador. De mala gana, Eleanor se unió, sorprendiéndose a sí misma al realizar un tiro desde la línea de tiros libres. Sus estudiantes la vitorearon con entusiasmo y le chocaron los 5 como si hubiera ganado un campeonato. Para Eleanor, esta fue la excursión perfecta, educativa, interesante y memorable, pero todavía no podía deshacerse de la sensación de que algo inusual estaba sucediendo. ¿Por qué se eligió su clase, de entre todas las clases de Chicago, para este experimento? A medida que la tarde se acercaba a su fin, Alicia reunió a todos en una pequeña sala de teatro para lo que ella llamó una actuación especial. Los niños se sentaron a charlar sobre sus momentos favoritos del día. Antes de que te vayas, anunció Alicia, alguien quiere decirte unas palabras. Las luces se atenuaron ligeramente y la habitación quedó en silencio, llena de anticipación. El corazón de Eleanor latía más rápido, aunque no podía explicar por qué. Entonces, una puerta lateral se abrió y una figura alta entró en la habitación. El propio Michael Jordan. Eleanor sintió que se le cortaba la respiración. La leyenda del baloncesto estaba allí específicamente para reunirse con su clase. Mientras observaba cómo los rostros de sus estudiantes se transformaban con asombro y emoción, todavía no tenía idea de que ese momento no se trataba realmente de ellos. Se trataba de ella. La sala estalló en susurros emocionados mientras Michael Jordan caminaba hacia el frente. Llevaba una camisa sencilla abotonada y pantalones, no el uniforme de baloncesto que los niños podrían esperar, pero su presencia imponente era inconfundible. Buenas tardes, escuela primaria La Queside, dijo con una cálida sonrisa. Buenas tardes, señor Jordan, respondieron los niños a coro, con voces llenas de admiración. Espero que hayas disfrutado tu día en el United Center. 28 cabezas asintieron con entusiasmo. Quería venir a hablar con ustedes porque la educación es muy importante para mí, continuó Michael. Cuando tenía tu edad, tuve profesores que creyeron en mí, que me animaron a trabajar duro en la escuela, no solo en la cancha de baloncesto. Eleanor observó desde un rincón de la sala, impresionada por cómo Jordan conectaba con sus estudiantes. Ella no esperaba que él fuera tan genuino o que hablara tan directamente sobre el valor de la educación. A veces en la vida, dijo, con voz seria, conocemos a personas especiales que se sacrifican por nosotros, personas que dan sin esperar nada a cambio, personas que ven nuestro potencial, incluso cuando nosotros mismos no lo vemos. La habitación ahora estaba en silencio. Los niños sentían que algo importante estaba sucediendo. Aprendí que una de esas personas especiales está aquí en esta sala, dijo Michael. Señorita Winters, ¿podría acompañarme al frente? Eleanor se quedó congelada. ¿Qué estaba pasando? De mala gana, avanzó y su rostro estaba ardiendo de vergüenza. A ella no le gustaba ser el centro de atención y prefería centrarse en sus estudiantes. La señorita Winters no sabe por qué la llamé aquí, explicó Michael a los rostros curiosos que los observaban. Ella no sabe que he estado aprendiendo sobre el increíble trabajo que hace todos los días en la escuela primaria La Queside. La confusión de Eleanor aumentó. ¿Cómo sabía Michael Jordan algo sobre su trabajo? Hace unas semanas visité su escuela, continuó. Llegué temprano y fui testigo de algo extraordinario. Vi a la señorita Winters darle su propio almuerzo a un estudiante que tenía hambre. Darius miró sus manos y Eleanor sintió una nueva oleada de vergüenza. Ella no quería que nadie lo supiera. Más tarde me enteré de que esto no era algo inusual. La señora
Winters gasta regularmente su propio dinero para alimentar a estudiantes que de otra manera pasarían hambre. Compra útiles escolares, organiza atención médica y se asegura de que todos en su clase tengan lo que necesitan para tener éxito. Eleanor quería desaparecer. Esto parecía demasiado personal, demasiado expuesto, pero Michael no había terminado. Lo que la señorita Winters no sabe es que hace 30 años le hice una promesa a alguien muy importante para ambos. Hoy, por fin, cumplo esa promesa. Eleanor miró hacia arriba, sorprendida. ¿Qué promesa? ¿Quién era importante para ambos? Nada de esto tenía sentido. Estoy orgulloso de anunciar la creación del Fondo de Seguridad Alimentaria Eleanor Winters, dijo Michael, y su voz resonó en la sala ahora silenciosa. Esta donación de $2 millones proporcionarán comidas a los estudiantes de la escuela primaria Lakeside y otras escuelas del vecindario a perpetuidad. Ningún niño de esas escuelas volverá a pasar hambre jamás. Un suspiro llenó la sala, sintió que sus rodillas se debilitaban. Millones proporcionar el comida en él, para estudiantes de la escuela primaria, el Real Lakeside y otras escuelas del vecindario, a perpetuidad. Si niños en estas escuelas pasan el tengo hambre otra vez. Suspiró y miró hacia el pasillo, sintió que se le doblaban las rodillas. 2 millones, nombrado en su honor. Además, continuó Michael, el fondo proporcionará asistencia de emergencia a las familias que enfrentan inseguridad alimentaria, lo que les permitirá centrarse en la educación en lugar de la supervivencia. La directora Martínez dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto es increíble, dijo. No tienes idea de lo que esto significa para nuestra escuela, para nuestros niños. Michael asintió. Creo que sí, porque una vez fui uno de esos niños que necesitaban ayuda. Se volvió hacia Eleanor. Pero hay algo más que necesito compartir hoy, algo personal. El ambiente en la habitación volvió a cambiar. Incluso los niños sintieron que algo trascendental estaba por suceder. Señorita Winters, Eleanor, ¿se han preguntado alguna vez por qué, de todas las escuelas de Chicago, elegí visitar Lakeside? ¿Por qué, de todos los profesores que hacen un buen trabajo, me concentré en usted? Eleanor asintió, todavía aturdida por todo lo que estaba sucediendo. Michael metió la mano en su bolsillo y sacó una foto desgastada. Él se lo entregó. Eleanor miró hacia abajo y su corazón se detuvo. La foto mostraba a 2 niños pescando en un lago, abrazados por los hombros y sonriendo ampliamente a la cámara. Uno de ellos era claramente un joven Michael Jordan. El otro era su hermano, James. ¿Cómo? Ella susurró con la voz quebrada. James Winters fue mi mejor amigo cuando tenía 12 años. Dijo Michael, con la voz cargada de emoción. Hicimos todo juntos ese verano, en Carolina del Norte. Las manos de Eleanor comenzaron a temblar. Ella nunca había visto esa foto antes, pero había visto otras similares. James con su amigo de la infancia, Mike, el amigo del que siempre hablaba, el amigo con el que fue a nadar ese terrible día. Hubo un accidente, continuó Michael suavemente, en el lago Miller. Me quedé atrapada en una corriente. James, su voz tembló. James me salvó la vida, pero no pudo salvar la suya. Las lágrimas corrieron por el rostro de Eleanor. Tenía solo 5 años cuando James murió, pero la pérdida había marcado toda su vida. En su funeral, dijo Michael, le hice una promesa a tus padres y a ti, aunque eras demasiado joven para recordarlo. Prometí cuidar a la pequeña Ellie algún día, para asegurarme de que estuvieras bien. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Incluso los niños más pequeños comprendieron el peso de lo que estaba sucediendo. La vida nos llevó por caminos diferentes. Tu familia se mudó. Perdí contacto contigo. Los ojos de Michael mostraban genuino arrepentimiento. No fue hasta que vi tu nombre en Lakeside que algo me resultó familiar. Cuando descubrí quién eras, que eras la hermana pequeña de James, supe que no era una coincidencia, era una segunda oportunidad para cumplir mi promesa. Eleanor apenas podía hablar entre lágrimas. ¿Lo recuerdas?, logró decir. Después de todos estos años, ¿recuerdas a James? Nunca lo olvidé, dijo Michael, ni un solo día. James es la razón por la que trabajé tan duro,
por la que nunca me rendí cuando las cosas se pusieron difíciles. Viví mi vida tratando de hacerlo sentir orgulloso, porque él no pudo vivir la suya. Tomó la mano de Eleanor, y ahora veo a su hermana viviendo con el mismo coraje y altruismo, cuidando a los niños de la misma manera que él me cuidó a mí. Las lágrimas brotaron de los ojos de Michael Jordan, algo que pocos habían presenciado jamás. James estaría muy orgulloso de ti. Ella susurró. Finalmente cumplí mi promesa. Mientras Eleanor estaba allí, rodeada de sus estudiantes, sosteniendo una foto de su hermano perdido hacía mucho tiempo con su mejor amiga, quien había crecido hasta convertirse en una leyenda, comprendió que algunas promesas trascienden el tiempo, la fama y la fortuna. Algunas promesas valen la pena esperar 30 años para cumplirse. Gracias por acompañarme en El Héroe Silencioso, la historia de Michael Jordan, Eleanor Winters y una promesa 30 años por delante. Historias de bondad genuina como la de Eleanor merecen ser compartidas ampliamente. Me encantaría saber desde qué parte del mundo estás escuchando. Deja tu ubicación en los comentarios a continuación. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para darle me gusta a este video. Esto ayuda a otros a descubrir estas historias de compasión y conexión humana. Y si buscas más historias inspiradoras como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora. Cada acción que hagas aporta un poco más de bondad a nuestro mundo. Hasta la próxima. Recuerda que a veces los héroes más silenciosos hacen la mayor diferencia.